Voy a pedirles que vayamos en nuestras Biblias al libro de Deuteronomios, capítulo número 32, por favor, y vamos a leer desde el verso número 7 en adelante. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7 en adelante. Deuteronomio 32, 7 en adelante. Cuando usted llegue ahí, por favor, déjeme saber. Dígame cuando esté listo en la lectura y vamos, hermanos, a estar leyendo estos versículos. Vamos a leer particularmente desde el 7 hasta el 9. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ya sabe, hermano, quiero pedirle que lea conmigo, únase a la lectura, por favor. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: acuérdate de los días antiguos. Considera los años, lea conmigo, hermano, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parcela de su heredad. Nos detenemos ahí y lo volvemos a leer, por favor, del 7 en adelante. Acuérdate de los días antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parcela de su heredad. Amén. Espíritu de Dios, tú que estás en este lugar, sé tú, Señor, tomando control de nuestras vidas, tomando control, Señor, de mí, de mi cuerpo, de mi boca, y háblanos, que tu palabra pueda edificar nuestra fe en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a poner un poquito de contexto acerca del pasaje que acabamos de leer. Hermanos, lo que acabamos de leer son palabras nada más y nada menos que del apóstol por excelencia de Israel, que fue Moisés. Son palabras de Moisés. Y lo que acabamos de leer es una porción o una parte de algo que se considera en los libros bíblicos como el cántico de Moisés. Uno de los dos cánticos de Moisés. Uno de aquellos cantos famosos y populares es el que cantamos mucho nosotros, donde echó a la mar a Faraón, sus carros y sus caballos. Pero otro, el segundo cántico que fue escrito, que fue inmortalizado en la palabra del Señor, el segundo cántico de Moisés fue este. Pero vamos a hablar un poquito de contexto para poder entender lo que está sucediendo aquí. Oiga, por favor, porque esto es importante. Este es el día en el que Moisés va a morir. Es el día, le quedan algunas horas a Moisés. Es el día en el que Moisés está a punto de ser reunido a su pueblo, reunido con Dios. Hablemos un poquito de contexto. Cuando los hijos de Israel llegaron a las fronteras de la tierra prometida, no habían iniciado la conquista. Esto sucedió de este lado del Jordán. No se había abierto el mar, no había empezado la guerra todavía. Sí, ya se habían enviado a los espías, pero no se había iniciado la guerra. Moisés le pide al Señor que le permita entrar a la tierra prometida. Y entonces el Señor le dice: Moisés, no vas a pasar. Para de pedirme esto, porque yo he decidido que no vas a pasar, ni vas a, tu pie no va a pisar la tierra prometida. Sin embargo, sube al monte.
mira la tierra, te permitiré verla, mira su anchura, mira su largura, contempla la tierra, te permitiré que la mires, y cuando subas, sube contigo a Josué, porque él va a ser establecido como tu sucesor, él va a ser establecido como tu reemplazo, y tú serás reunido a tu pueblo. Eso es lo que está sucediendo, mis hermanos, en este día. Ahora, antes de que Moisés suba al monte, en el lugar en donde va a morir, en donde físicamente va a fallecer, sucede algo muy interesante, hermanos. Por 40 años, desde la edad de 80 hasta sus 120 años, 40 años, Moisés estuvo pastoreando a este pueblo, y hemos hablado de esto en ocasiones anteriores. 40 años lo soportó. 40 años trató con este pueblo, del cual no solo lo dijo Moisés, sino Dios mismo lo dijo, que era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo duro para inclinarse, un pueblo incircunciso de corazón. Tenía la circuncisión en su cuerpo, en su prepucio, pero su corazón no estaba circuncidado, no estaba definido para guardar los mandamientos de Dios y su camino. Y esos 40 años pasaron muchas cosas, y usted sabe cuánto Moisés luchó con este pueblo, porque una y otra vez, hermano, el pueblo se desviaba de los mandamientos del Señor. Una de las cosas que pasaron en la peregrinación del pueblo de Israel durante esos 40 años, aquí estamos yendo un poquito más atrás en la historia, fue, hermano, el día de la protesta de las bendiciones y de las maldiciones. Cuando el Señor se reveló en el monte Sinaí, le dio a Moisés la ley, le dio a Moisés la Torá, le dio a Moisés las escrituras, hermano, que hasta el día de hoy nosotros las tenemos. Cuando ese pueblo comienza a avanzar, durante esos años, en varias ocasiones Moisés les recordó la ley. En varias ocasiones Moisés les leyó la ley, les habló la ley una vez más, para que ese pueblo escuchara y mantuviera presente los mandatos de Dios y se guardaran de ponerlos por obra. En una de esas ocasiones, que es conocida en la Biblia como el día de la protesta, es muy famoso en la Biblia esto, porque sucede, mis hermanos, algo que Moisés se levanta por mandato de Dios. Dios le dio esta orden y le dijo: vas a poner la bendición en el monte Gerizim y vas a poner la maldición en el monte Ebal. Le explico. Habían dos montañas paralelas. Habían dos montes, una enfrente de la otra, y Moisés sube a la montaña de Gerizim y entonces lee, hermano, todas las bendiciones que están escritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendito tu arteza, bendita tu canasta, bendita tu simiente. Y todas estas bendiciones Moisés las pronunció arriba del monte Gerizim. Por eso fue llamado en la cultura hebrea, en el pueblo de Israel, al monte Gerizim se le conoce como el monte de la bendición. Cuando Moisés termina de recitar al pueblo las bendiciones, se baja del monte Gerizim, sube al otro monte, que era el monte que estaba enfrente, el monte Ebal, y entonces comienza a recitarle a Israel las maldiciones. Y comienza a decirles: si no oyes los mandamientos de Jehová tu Dios, si no guardas sus preceptos,
estas maldiciones, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Acontecerá que Jehová tu Dios maldecirá el fruto de tu trabajo, te esparcirá por los pueblos, te esparcirá por las naciones, tus enemigos te dominarán y etcétera. Comienza una lista, hermano, de maldiciones que el pueblo iba a recibir si no guardaba los mandamientos de Dios. Uno de los trabajos de Moisés fue constantemente recordarle al pueblo las leyes de Jehová. Hermano, ninguno como Moisés intercedió tanto delante de Dios a favor de ese pueblo. Todos conocemos la historia cuando el Señor quiso destruir al pueblo de Israel. Se llenó de ira, se llenó de coraje. Y le dijo a Moisés, voy a destruir este pueblo y voy a levantar un pueblo nuevo de tu simiente que va a ser mejor, que va a ser más fuerte. Y Moisés dijo, no los destruyas. Si los vas a destruir a ellos, bórrame a mí de tu libro, pero no los destruyas. Moisés tenía el corazón no solo de un líder, sino de un pastor. Bueno, los años pasan. Esa fue una de las luchas de Moisés. Cuando está en el último día de su vida, que es el día que él da este cántico, el Señor le dice, sube al monte, allá vas a morir, Josué va a ser establecido en tu lugar, pero quiero decirte algo, Moisés. Quiero que sepas que cuando tú mueras y cuando este pueblo entre a redimir la posesión de su heredad, hablaba de la tierra, este pueblo se apartará de mis mandatos. Este pueblo se prostituirá en pos de las naciones que están allá y me abandonarán, y todas las maldiciones que tú les hablaste en el monte Ebal vendrán sobre ellos. Hermano, antes de subir al monte, Moisés reúne al pueblo de Israel, porque en el monte murió, pero no subió todo el pueblo al monte, subieron algunas personas específicas. Pero antes de subir al monte, a morir, hermano, oiga, a morir, Moisés reúne al pueblo y les recita este segundo cántico de Moisés. Si usted lee todo el capítulo 32 desde el principio, usted ve que es una recriminación de Moisés al pueblo. Jehová es tu padre, Israel, y tú te has rebelado contra tu padre. ¿Cómo te sacó? Habla de una manera poética, por supuesto, pero es una recriminación. El capítulo 32 del libro de Deuteronomios es una recriminación de Moisés a Israel. Acuérdate cómo Jehová te sacó de Egipto. Acuérdate cómo te tomó de las naciones. Acuérdate cómo te escogió y tú le has dejado. Tú eres un pueblo rebelde. Tú, cuando entres a la tierra, te vas a apartar de sus caminos. Se lo estaba diciendo porque Dios se lo había dicho hace poco. Te vas a apartar de sus caminos, pero sabe que Dios va a cumplir todo lo que te dijo. Todas las maldiciones que él ha hablado van a venir sobre ti. Y entonces, entre esas maldiciones, o entre lo que Moisés está hablando, comienza, porque está recriminándole a Israel, está tratando de que Israel entienda cómo Dios los ha escogido. Comienza a decir algo que es el tema de lo que yo voy a hablar. Dice, acuérdate, Moisés hablándole a su pueblo, acuérdate de los días antiguos, los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a los hijos del hombre, cuando estableció las fronteras de los pueblos. Oiga, según el número de los hijos de Israel. La referencia que Moisés hace, mis hermanos, es una referencia al principio de la historia humana.
Acuérdate de los días de la antigüedad o de los días antiguos, de los años de muchas generaciones. Está hablando del principio y dice, cuando el Señor repartió a las naciones, cuando dividió a las naciones y les dio o les fijó su heredad. Y esa heredad, ese terreno, el Señor repartió a las naciones y les dio tierra según, dice esta versión, según el número de los hijos de Israel. Y de eso quiero hablarle. La mayoría de los escritores bíblicos están de acuerdo en que esa palabra, hijos de Israel, es una imprecisión en la traducción. Porque la mayoría de escritores bíblicos concuerdan en que debe de decir cuando el Altísimo, y de hecho muchas versiones lo dicen y se las voy a leer, cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, les estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parcela que él tomó por su heredad. Esta versión dice que el Señor repartió a las naciones y les dio tierras de acuerdo al número de los hijos de Israel. Pero yo le pregunto, sin hablar de traducciones, sin entrar a qué dice el hebreo, qué dice el arameo, qué dice el griego, el contexto de la lectura concuerda con la frase hijos de Israel. ¿Concuerda, hermanos? Si no existía pueblo de Israel, no existía. A ver, cuando dice, acuérdate lo que hizo el Señor en la antigüedad, lo que hizo hace muchas generaciones. Pregunta a los ancianos, cuando el Señor dividió a las naciones, ¿de qué está hablando? ¿De qué tiempo está hablando, amados? ¿Están aquí? ¿De qué tiempo está hablando? ¿De qué tiempo está hablando? Babel, de Babel. Está hablando de la separación de los pueblos. Está hablando de cuando el Señor descendió a confundir las lenguas de los hombres. Está hablando de cuando el Señor transportó a las naciones, porque los hombres estaban unidos, dice la Biblia, todos eran de una misma lengua y de unas mismas palabras. Y se convinieron, mira el poder que hay en el acuerdo, hermano. Y se convinieron y dijeron, construyamos una ciudad. Oiga, todos se basan en la Torre de Babel, pero la Biblia dice, construyamos una ciudad y una torre. El pecado, hermano, hay una ciudad del diablo, pero eso es para otro día, hermano. No es solo una torre, hay una ciudad. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre para ser recordados. Cuando el Señor viene y separa a las naciones y les fija fronteras y confunde sus lenguas, ¿había pueblo de Israel o no? No había, si el pueblo de Israel inició con Abraham. Entonces, sin entrar a discusiones de hebreo y de traducciones, ¿concuerda la frase hijos de Dios con el contexto de la lectura? No concuerda, no concuerda. Israel, acuérdate lo que sucedió en la antigüedad, dice Moisés, cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, cuando estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Voy a comenzar a leer, hermano, algunas traducciones diferentes y para que usted vea que no estoy inventando, le voy a dar la traducción. La Biblia NTV, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente,
dice de la siguiente manera. Nueva traducción viviente. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, Él arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. ¿Escuchó? PDT. Le leo otra traducción. Biblia PDT. Que realmente no sé qué significa eso, hermano. Pero la traducción PDT dice, hablando del mismo versículo, dice: Cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió a la raza humana, Él arregló los límites de las naciones iguales, estoy leyendo el mismo, iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. Ok, aquí está el otro verso. Oiga, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de cada pueblo según el número de su corte celestial. ¿Escuchó? Fijó los límites de cada pueblo según el número de su corte celestial. Biblia Latinoamericana BLPH dice de la siguiente manera: cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mire lo que sucede, hermano. Es una referencia, lo que Moisés está diciendo, es una referencia clara a Babel. Es una referencia clara a lo que sucedió. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 26, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Oiga esto, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Sabe de qué está hablando? Del principio. Adán, Eva, Caín, Abel. Caín asesina a Abel, pero luego Adán y Eva tienen otro hijo en lugar de Abel, y ese hijo fue llamado Set. Este Set tuvo su propio hijo que le llamó Enos, y en tiempos de Enos dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde la cuarta generación del hombre, Adán, hermano, Abel que falleció, Set y Enos, desde la cuarta generación, aquí aparecen los hombres invocando el nombre de Dios. Pero conforme la historia va transcurriendo, porque la historia humana es viejísima, hermano, es viejísima. El planeta Tierra es viejísimo. La misma ciencia lo comprueba. Conforme la historia va transcurriendo, llega un momento, hermano, en donde el hombre ya se ha reproducido y son miles de miles, hermano, pero siguen manteniendo una lengua. Siguen manteniendo unas mismas palabras. Siguen, hermano, manteniendo el mismo propósito. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, estaba mirando a los hombres que muchos ya habían dejado de invocar el nombre del Señor. Y entonces llega un momento, hermano, en donde los hombres comienzan a corromperse. Llega un momento en donde los hombres comienzan, hermano, a prostituirse, comienzan a buscar sus propias intenciones, y viene Babel. Viene el hecho cuando ellos quieren independizarse, cuando quieren construirse su propio nombre. Y ahorita usted va a ver por qué tanto el asunto del nombre, y por qué hace rato cantábamos el nombre de Yeshua, porque Babel dice, construyámonos un nombre.
fuera del nombre de Jehová. Y entonces el Señor viene y confunde las lenguas, confunde a las naciones. Pero hermano, entienda usted que no solo les cambió el habla, los separó. Los separó. Les asignó territorios y les puso lenguas distintas. Pero los separó de acuerdo al número de los hijos de Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, hijos de Dios se refiere a una estirpe especial angélica. Hoy, después del sacrificio y la obra de Cristo, nosotros somos los hijos de Dios. Pero antes de, por toda la Biblia está, por lo menos en el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento está expresada esta verdad de que los hijos de Dios, bajo el contexto del Antiguo Testamento, eran ángeles, pero no cualquier ángel, era una estirpe angélica de gran envergadura, que oiga lo que le voy a decir, hermano, que fueron creados aún antes del universo, que fueron creados aún antes de la tierra. Porque cuando Dios se enfrenta a Job en el capítulo número 38 y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía cordel, cuando yo la establecía a su base? Y mientras yo hacía eso, alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Dios estaba creando el planeta y los hijos de Dios ya estaban. Los hijos de Dios presenciaban las obras de Jehová, presenciaban su poder manifestando, haciendo el mundo, haciendo la tierra, y lo alababan y se gozaban y le decían: qué grande eres, Señor, qué grande es tu sabiduría, qué grande es tu ciencia, qué conocimiento tienes. Él creaba y los hijos de Dios alababan, se regocijaban. Regresemos a nuestro tema. Cuando viene Babel, el Señor separa a las naciones, pero las separa de acuerdo al número de su corte celestial. Escuche esa palabra, hermano: corte celestial. Ahora entendemos Job capítulo 1, cuando dice la Biblia: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hermano, es que Dios, estamos hablando antes de Cristo, es que Dios tenía su corte. Es que Dios tenía sus hijos, ángeles, hermano, que eran los delegados. Dios les asignó naciones. Oiga lo que estoy diciendo, hermano. Oiga lo que estoy diciendo. Dios a cada hijo de Dios, a cada ángel que era parte de su corte, le asignó un territorio en el globo terráqueo. Escuche lo que estoy diciendo. Le asignó naciones y le dijo: tú vas a dominar sobre ellos. Tú vas a dominar sobre ellos. Tú vas a dominar sobre ellos. Les puso fronteras y límites de acuerdo a los hijos de Dios. Por eso, hermano, entendemos, y oiga lo que voy a decir, por eso entendemos frases de la Biblia que dice que todo el ejército de los cielos ha sido asignado a las otras naciones, pero no a Israel. Se lo voy a repetir. La Biblia dice que todo el ejército de los cielos ha sido asignado a las otras naciones, pero no a Israel. ¿Por qué no a Israel? Porque Dios escogió a Israel. Repartió las naciones entre sus hijos, pero a Israel dijo: a estos no, estos son míos. Estos los tomo yo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Escuche con atención lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 20. Hermano, espero que a usted le interese tanto esto como yo,
realmente yo creo que ya no estamos para Juan 3:16 y cositas así. Creo yo que ya debemos de llegar a otras cosas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 20 dice lo siguiente. Oiga, hermano, una vez más, palabras de amonestación al pueblo de Israel. Ponga mucho cuidado al contexto. Por tanto, tengan mucho cuidado de ustedes mismos, pues ninguna imagen vieron el día que el Señor les habló en Horeb, de en medio del fuego, no sea que se corrompan y se hagan imágenes o semejanza de cualquier figura, sea en forma de hombre o de mujer, ni en forma de cualquier animal que esté en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que vuele en los cielos, ni en forma de cualquier pez que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, es decir, todo el ejército del cielo, seas desviado a postrarte ante ellos y a rendir culto a cosas que el Señor tu Dios ha asignado a todos los pueblos de debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor les ha tomado y les ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean pueblo de su heredad como en el día de hoy. ¿Escuchó, hermano, lo que acabamos de leer? Israel, guárdate de levantar imagen, porque cuando Dios se apareció a ti y te habló en medio del fuego, no viste ni hombre, ni mujer, ni ave, ni delfín, ni cuadrúpedo, ni animal acuático, no viste ninguna imagen. No vayas a mirar arriba, no vayas a mirar al ejército de los cielos para hacerte una imagen, porque esas cosas Dios las ha asignado a las naciones. ¿Concuerda con el cántico de Moisés? Concuerda. Mire, hermano, yo no sé si alguien tendrá miedo de aceptarlo, pero yo lo digo claro, Dios entregó a muchas naciones al dominio de los hijos de Dios. Hermano, ¿de dónde? ¿Por qué? Jóvenes, ustedes están aquí en la escuela. ¿Por qué cada cultura tenía dioses diferentes? ¿Por qué los mayas tenían unos dioses, pero los que estaban del otro lado en Europa, los romanos, tenían otros dioses? Apolo y otros dioses. Y acá nuestros dioses eran Quetzalcóatl, o yo no sé cómo se llamaban, hermanos, hablaban en lenguas allá. Los dioses de mi tierra eran Quetzalcóatl, Ixcamish, qué sé yo, unas cosas raras, hermano. Y allá eran Artemisa, Diana. Pero de repente, si uno se mueve a otra nación, dioses diferentes. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Es así? Hermano, ¿de dónde eran invenciones? Los pueblos inventaron estos dioses. Los pueblos, hermano, concibieron estas ideas, como dicen algunos escritores, para simplemente, bueno, es que tenían un vacío en el corazón, es que el hombre necesita adorar algo, decía Charles Darwin, necesita adorar algo, y se levanta y se imaginaba dioses. No, hermano, cada ángel, y no estoy hablando de todos los ángeles, estoy hablando de los hijos de Dios, cada ángel dominaba su territorio. Cada ángel gobernaba su terreno. Cada ángel, hermano, señoreaba sobre las fronteras que Dios le había entregado. Por eso yo me he aburrido de decirle que en la antigüedad la guerra o las guerras de las naciones en realidad eran guerras de dioses.
¿Por qué cree que la Biblia está llena de afirmaciones cuando narra acerca de las guerras y dice, bueno, tengamos cuidado con ellos porque los dioses de ellos son dioses de los montes? ¿Ha leído eso, no? ¿Han leído, hermano? Acá los dioses de estas naciones son dioses de los valles. Porque cada dios, hermano, esos hijos de Dios se manifestaban a las naciones. Dios les había entregado ese control y se manifestaban a las naciones, imponían su señorío. Y se rebelaban a los pueblos, a sus gobernantes y decían, ¿quieren mi favor? ¿Quieren mi favor? Bueno, me van a honrar de esta manera. Me van a levantar templos, me van a levantar imágenes, me van a traer, oiga, me van a traer mujeres, me van a traer sangre, me van a traer niños, los van a sacrificar a mí, si no yo voy a destruir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, la mitología? Se me había ido esa palabra. ¿Por qué la mitología griega, la mitología romana? ¿Por qué hablan, por qué ponen a los dioses, hermano, como volubles? Si tal dios no era honrado, venía y despedazaba la ciudad. ¿Han leído eso, muchachos? ¿Les han hablado de eso en la escuela? Hello, ¿les han hablado de eso en la escuela? No era honrado de cierta manera y venían, y hay historias en la mitología que venía tal dios y destruía el puerto. Y destruía todas las naves, todos los barcos, porque no había sido honrado de tal manera o de cierta forma. Y venían, y la historia cuenta que estos dioses, hermano, tomaban forma de animales, tomaban forma de hombres y poseían mujeres. Y engendraban, hermano, hijos que eran semidioses. Amados, porque yo tengo todos los versículos aquí, hermano, pero no quiero extenderme tanto. Porque la Biblia dice que Dios notó necedad en sus ángeles. ¿Ha leído eso? Notó necedad en sus ángeles. Porque Él reparte a las naciones, pero se queda con Israel. Bueno. Dice, pero a ustedes el Señor les ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean pueblo de su heredad, como en el día de hoy. Dios, déjeme echarme un traguito, hermano. Mire, antes de Cristo había gobierno delegado. Escuche. Dios delegó el gobierno de la tierra entre sus hijos, entre sus ángeles. Y esos ángeles que eran hijos de Dios eran la corte del mismo Dios. Por eso entendemos que de vez en cuando, como dice Job, venían y se presentaban, venían a rendir cuentas. ¿Cómo está tu territorio? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho el otro? Hermano, venían a rendir cuentas delante de Dios. Por eso ahora entendemos versículos como por ejemplo el Salmo capítulo 82 versículo 1, que dice, Dios está de pie en la asamblea divina. En medio de los dioses ejerce el juicio. La asamblea divina, la corte divina, en medio de los dioses. Hermano, es que hay otros dioses. Pastor, ¿qué está diciendo? Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, hermano.
Si la Biblia, el apóstol Pablo lo dijo ya en el Nuevo Testamento, hermano, bajo la gracia. Aunque hay muchos dioses y muchos señores, Dios está de pie en la asamblea divina. En medio de los dioses ejerce juicio. Oiga, hermano, Éxodo capítulo 12, versículo 12. Está hablando de cuando iba a venir el juicio de los primogénitos. Oiga, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Oiga, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. ¿A quiénes iba a juzgar Dios, hermano? ¿A quiénes? A los dioses de Egipto. Las plagas, todo el juicio que cayó, hermano, sobre Egipto, todo el juicio que cayó sobre Egipto, eran en parte porque Dios estaba juzgando a sus dioses. Qué interesante esto, hermano. Qué interesante. Por eso la Biblia dice que de todos eligió a Israel. Oiga lo que le voy a leer. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 al 17. He aquí, ponga cuidado porque habla de la elección. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. ¿De quién son todas las cosas, hermano? Del Señor. Dice, pero, y así lo dice aquí, tiene la palabra pero el Señor se agradó solo de los padres de ustedes para amarlos. Y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos. Es decir, a ustedes como en el día de hoy. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta el soborno. Dios creó todas las cosas, Dios hizo todas las cosas, Él es el origen de todas las cosas, pero lo delegó a sus hijos. Entregó el gobierno a las naciones. Y lo que quiero decirle, hermano, es que todos los relatos de cada cultura, de cada país de la antigüedad son ciertos. Esos dioses se manifestaban a ellos, esos seres se aparecían a ellos, les hablaban, gobernaban sus territorios, porque Dios entregó, repartió el dominio de la tierra entre los hijos de Dios y escogió a Israel. A todos se los reparto, estos son para mí. Y desde ahí el Señor comienza a formar, a través de los lomos de Abraham, comienza a formar su propio pueblo. Por eso, hermano, la Biblia tiene frases tan raras como, por ejemplo, hablar de vigilantes, hablar, por ejemplo, de santos en Daniel capítulo 4, versículo 17. ¿Se acuerda, hermano, cuando se le da la sentencia al rey Nabucodonosor? ¿Se acuerda el sueño de Nabucodonosor? ¿Se acuerda que en el sueño le aparece, hermano, un ángel y le dice, agarren el árbol, corten su cepa, arranquen sus raíces? Dice, la sentencia es por dicho de los vigilantes y por resolución de los santos. Es que gobernaban, hermano. Es que dominaban estos hijos de Dios. Es que hacían en las naciones su voluntad. Hacían su voluntad. Y lo que quiero decirles es que eran arbitrarios. Y lo que quiero decirles es que, hermano, no actuaban con justicia. Y lo que quiero decirles, hermano, es que aunque eran seres gloriosos,
Y cuando digo de gloriosos, hablo de fuerza, hablo de belleza, hablo de poder, hablo de facultades que no les habían sido dadas a los hombres, aunque eran gloriosos, hermano, en poder, en manifestaciones. Sin embargo, en corazón, no eran como Dios. Por eso la Biblia dice, notó necedad en sus ángeles. Y cuando la historia va transcurriendo, hermano, oiga lo que voy a decir. Deuteronomio capítulo 32 dice que cuando el Señor se manifestó en Sinaí, dice la Biblia que con él venían miriadas de santos. ¿Ha leído eso? ¿Ha leído eso, hermano? Esa parte nos enseña, ¿verdad? Cuando él desciende, la visión que vio Moisés, dice que el Señor descendió y con él miles de santos que estaban a su diestra con la ley de fuego. El judío tenía entendido en su mente que a la diestra estaban los santos junto con la ley. Por eso, hermano, cuando el Señor redime todas las cosas y ya el Señor hizo todo el sacrificio y el primer mártir va a dar su vida llamado Esteban, cuando él está a punto de morir, el pueblo lo está apedreando, dice la Biblia que levantó sus ojos y ¿qué sucedió? Vio los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús sentado ¿a dónde? Y les dijo, ahí estaban todos con las piedras en la mano, todos los judíos, todos los religiosos, y les dijo, he aquí veo los cielos abiertos y la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. Y dice, y cuando le oyeron, se taparon los oídos. ¿Por qué? Porque entienda que en la mentalidad del judío, el judío concebía que a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios, estaban la ley y estaban los santos. Lo que Esteban estaba diciendo, ha sido removida la autoridad. Agarre la onda, hermano. Estaba diciendo, ha sido cambiado el gobierno. A la diestra ya no está la ley de fuego. A la diestra ya no están las miriadas de santos, los hijos de Dios. A la diestra está el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. Glorifique, hermano, al Señor con todo su corazón. Alábelo, hermano, con todo su corazón. Mire, hermano, estas son palabras mías, deducciones mías. El Señor hace todo y quiere compartir. Porque todos los que están en liderazgo sabemos, hermano, que tenemos cierta presión y el Señor quiere compartir y delega autoridad. Pero ve que no eran como Él. No juzgaban con justicia. No tenían misericordia. Porque ¿cómo es el corazón de Dios, hermano? ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? De entre muchas cosas, vino a enseñarnos cómo es el Padre. ¿Sí o no? Ya hemos enseñado eso, ¿no? Todas esas cosas ya son materias superadas aquí, se supone. Muéstranos al Padre. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿No me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1? Que Jesucristo es la imagen misma de Dios. Juan capítulo 1 versículo 20 y algo, 18 por ahí, dice que Cristo, el Hijo del Hombre, vino a manifestar, vino a dar a conocer al Padre. Hermano, es que había muchos seres gloriosos. Había muchos ángeles poderosos con capacidades tremendas, pero en corazón ninguno como el Padre. Y entonces Él decide manifestar a su Hijo para revelar su forma de ser interna.
Y por eso cuando se revela, hermano, cuando Cristo está en carne y se abre los cielos y viene la voz del cielo, tanto en el bautismo como en el monte de la transfiguración, Dios dice: este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Porque habían otros hermanos, habían otros hijos, y voy a hacer la aclaración para que no me vayan luego a prender fuego. Habían otros hijos de otra clase que eran su creación, que eran ángeles. Este era su hijo, porque ciertamente tenía su corazón, pero este es el unigénito, el único gen de la misma sustancia que él. Pero él dice: este es como yo. Este tiene el corazón como yo. Este piensa como yo. Este actúa como yo. Este tiene misericordia como yo. Este no solo beneficia al rico y al poderoso, porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, porque Dios es misericordioso, porque Dios no hace acepción de personas entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil. Y la obra de Cristo, hermano, oiga, cuando Cristo viene y muere, redime todas las cosas. Y ahí el sacrificio del pecado ha sido pagado. Ahora, cuando lo resucita, ¿qué hace cuando lo resucita? Lo sienta a su diestra. Cuando lo levanta, hermano, mire hermano, hace algunas semanas, yo no sé cuándo fue, que la palabra que el Señor nos dio, hicimos un llamado porque íbamos a hacer una confesión, ¿se acuerda? Yo tuve una visión aquí, hermano. Usted lo puede creer o no, y no me interesa si lo crea. Yo tuve una visión. Yo vi al Señor que se paró de su trono. Yo lo vi, hermano. Y se lo dije, ¿se acuerda? Y se lo dije. Yo me imagino, hermano, que el Padre se levanta y dice: señores, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque no dice despojando al diablo, no dice despojando a los demonios, dice y despojando a los príncipes, a los apoderados o a los poderosos, y despojando a los príncipes, a los potentados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermano, y yo me imagino que el Padre se para de su trono y dice: señores principados, señores potentados, señores poderosos, a partir de hoy el gobierno queda cambiado. A partir de hoy la autoridad sobre toda la nación ha sido transferida al unigénito Hijo de Dios. Este es mi diestra. A partir de hoy este gobierna sobre todas las cosas. Este gobierna sobre cielo y tierra. A partir de hoy este tiene dominio sobre todo. Oiga lo que voy a decir, hermano, y termino con esto. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó, hermano, contexto, ya murió, ya resucitó también, pero no ha subido. Porque necesitaba dar unas últimas instrucciones a los suyos. Necesitaba afinar algunos detalles con sus discípulos. Ya está resucitado, hermano. Ya venció todas las cosas y ya resucitado, dice. Y Jesús se acercó. Póngase de pie, por favor, porque ya terminamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿En dónde? ¿En dónde, hermano? En el cielo y en la tierra. Toda potestad. Toda potestad. Hermano, en Europa ya no gobierna Zeus.
Hermano, en Guatemala, en México, en las naciones que sean, hermano, yo quiero decirle algo: esos dioses, esos hijos de Dios siguen operando y siguen, hermano, manipulando a las naciones, y se manifiestan a través de los ídolos, y se manifiestan a través de la idolatría. Siguen rebelándose, pero sin jurisdicción legal. A partir de la obra de Cristo, todo gobierno, todo control, no más hijos de Dios, no más, y todo el gobierno que Dios desde Babel había entregado a sus hijos, ahora es concentrado en un solo hijo, el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Por eso, hermano, por eso, oiga lo que voy a decir. Los antiguos emprendían viajes en alta mar y se encomendaban a Poseidón, y decían, los marineros antiguos, hermanos, traían ofrendas a los sacerdotes de Poseidón para que Poseidón no los destruyera en medio de los mares. Porque ¿sabe qué? Porque sí lo hacía. Porque actuaban arbitrariamente, movían los poderes de la naturaleza. Ya le enseñé yo que la Biblia dice que las plagas fueron traídas por un ejército de ángeles destructores. Porque los poderes de la naturaleza son manejados por ángeles. Presentaban sus ofrendas a Poseidón, presentaban sus ofrendas a Artemisa, presentaban sus ofrendas a Diana, pidiendo fertilidad, pidiendo prosperidad. Los egipcios honraban a Ra, el dios Ra, el dios del sol. Otras culturas honraban a otros dioses porque querían el favor de ellos en el mar, en la tierra, en los cielos. Hermano, yo te tengo noticias. Tú sabes por qué razón cuando Dios escoge al más pequeño, porque la Biblia lo dice claramente, no es un insulto a Israel. Escogió a Israel por ser la nación más pequeña y más insignificante. Escoge al más pequeño de todos los reinos de la tierra. Escoge a la nación más vil de todos los reinos de la tierra y les dice: les voy a enseñar que yo soy. Les voy a enseñar que sobre los mares yo. Les voy a enseñar que sobre los aires yo. Les voy a enseñar que sobre la fertilidad yo. Les voy a enseñar que sobre la muerte yo, sobre la vida yo. Les voy a enseñar que yo soy el Dios de la guerra. Les voy a enseñar que yo soy el Dios de la vida. Les voy a enseñar que yo soy el Dios de las aguas. Les voy a enseñar que yo soy el Dios de todas las cosas. Yo soy el Dios que gobierna sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre todo lo que existe. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Todo lo que existe, mi amado, todo lo que existe está bajo la jurisdicción de un nombre. El nombre de Yeshua. Pasen jóvenes aquí, por favor, porque por un par de minutos, hermano, después de oír esta palabra, yo espero que tú tengas fe. Yo espero que tú tengas fe, hermano, para declarar con pasión el nombre sobre todo nombre. Oh, hermano.
Oh, hermano. Antes de Cristo, cuando Dios llevaba a Israel en el desierto, les decía: tal nación se las he entregado, pasen y conquístenlos, porque yo se las he entregado. Cuando pasaban por ciertas naciones, cuando pasaron por el territorio del monte de Seir, los hijos de Saúl les dijo: no toquen nada, porque yo no les he dado heredad en esta tierra de Seir, no sea que sean destruidos y los dioses, oiga lo que Dios mismo dice, y los dioses de esas tierras los destruyan. Hermano, esos dioses siguen operando sobre la tierra, siguen operando sobre territorios. Por eso usted, hermano, ha oído hablar esto. Por eso hay ciertos territorios que tienen ciertas prácticas principales. La cultura de los pueblos es en gran medida resultado de la influencia de estos seres, y los pecados particulares de ciertos pueblos son en gran medida el resultado de estos seres. Pero hoy en día, como el Señor, hermano, tiene jurisdicción sobre todo, si Él te dice: métete al mar, y Poseidón se levanta en tu contra, hermano, tratando de destruirte, pero como el Señor tiene toda autoridad, Él sosiega los mares y se levanta porque venía dormido, y reprende la tempestad y le dice: calla, calla, enmudece, enmudece, porque el Señor gobierna sobre todo, hermano. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es física? Él es el Dios de la vida y de la muerte. ¿Cuál es tu problema? Financiero. Él levanta, Él prospera, su mano bendice, su mano empobrece. ¿Cuál es tu problema? Miedo a la muerte. Él da la vida, Él da la muerte, Él da todas las cosas. ¿Cuál es tu asunto, hermano? Tu Dios es Dios sobre todas las cosas. Tu Dios reina sobre todas las cosas. Tu Dios tiene gobierno sobre todas las cosas. Levanta tus manos, hermano, y bendice su nombre, porque Él está en control de todo. Tú no adoras a un Dios más. Escucha esto, hermano. Tú no adoras a un Dios más. Tú adoras al Dios de los dioses. Tú adoras al Rey de los reyes. Tú adoras al Señor de los señores. El privilegio que tuvo Israel, el privilegio que tuvo Israel, hoy Dios se lo ha concedido a todos los que son de fe, a todos los que son de fe. El privilegio de Israel ha pasado a todos los hombres de fe. ¿Cuántos son de fe aquí? ¿Cuántos son hijos de Abraham? Tú perteneces al Dios del cielo. Tú perteneces al Dios del cielo. Levanta tus manos, hermano. Díselo a Él. Yeshua. Vamos, jóvenes, vamos. Oh, ah, ah, ah. Vamos, hermano. Yeshua. Para. Le voy a hacer una pregunta, amado. ¿Usted ha entendido que está adorando al Dios de los dioses? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Usted ha entendido que usted le pertenece y que usted está glorificando al Rey de los reyes?
Usted ha entendido que está confesando el nombre sobre todo, no solo en esta tierra. Por Dios santo, no solo en esta tierra, sino aún en el cielo. Su alabanza no es para un hijo de Dios. Levanta tus manos entendiendo que tu alabanza no es para un ángel. Tu alabanza es para el santo de los santos. Tu alabanza es para el santo de los santos. Adórale con esa convicción, iglesia. Adórale con esa convicción. Tu alabanza no es para santo, no es para hijo de Dios, no es para ángel. Tu alabanza es para el Dios de los dioses. Tu alabanza es para el Rey de los reyes, para el Señor de los señores, al que gobierna sobre todo. Al que gobierna sobre todo. Yeshua, el más bello entre millares y vamos, decláralo. Mi amado es, vamos, dilo. Salido de la jurisdicción de uno de esos dioses y has entrado bajo la dirección, bajo la jurisdicción del único Dios vivo y verdadero. Adora consciente que ha sido trasladado de reino, ha sido trasladado de dominio, ha sido trasladado. Millares y millares, Yeshua.
a la diestra de la majestad hay un solo trono. A la diestra de la majestad hay un solo trono. El trono de Yeshua. El trono de Jesús. En Europa, en África, en Asia, en América, en las aguas, en los aires, en lo alto, en lo profundo, en toda cosa creada, gobierna un solo ser llamado Jesús, el Hijo del Dios viviente, el unigénito Hijo de Dios. Y sobre él está todo el gobierno, todo el señorío. Y ante su rodilla se someten principados, ante su rodilla se someten potestades, ante su rodilla se someten los demonios. El diablo se somete delante de él. Ante la rodilla, todo el mundo dobla rodilla delante de él, delante del Señor.